Muy buenas noches. Dentro de los 5 a 10 minutos siguientes les voy a hablar sobre las obligaciones. Entonces vamos a iniciar con las nociones generales de las obligaciones. Dentro de nuestro Código Civil colombiano, las obligaciones se encuentran contempladas en el libro cuarto, específicamente en el artículo 1494, que habla de las fuentes de las obligaciones. Dice lo siguiente: las obligaciones nacen ya sea del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones, de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos. Nace de la consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos. Nace por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia. Lo que hace el artículo es definirnos el concepto de obligaciones a la vez que nos define las fuentes de las obligaciones, y vamos a ver más adelante cómo se va desmembrando cada uno. Entonces, en cuanto a las obligaciones, no es más que un vínculo jurídico por medio del cual una persona puede exigirle a otra una determinada prestación de dar, hacer o no hacer. Digamos que existe una estructuración o no una estructuración, sencillamente que las obligaciones tienen unos elementos y unas características, ¿cierto? Que son aspectos pues que digamos esenciales de las obligaciones. Dentro de los elementos encontramos cuatro, que son los sujetos, el objeto, la relación y la causa. En cuanto al primero, pues no es más que las personas que intervienen en las obligaciones, y estas se determinan como acreedor y deudor. Acreedor, quien está en potestad de exigirle al deudor que realice una conducta o prestación, y el deudor pues es quien se obliga a cumplir esas peticiones o requerimientos del acreedor. El objeto no es un contenido físico o, o material, no es un objeto físico material, sino que es la conducta de dar, hacer o no hacer en favor del acreedor. Y la relación, el elemento de la relación es el elemento que justifica la sujeción, el vínculo entre el deudor y el acreedor, porque estos se relacionan bien sean por mandato legal, por lo que expresa el Código Civil en materia de obligaciones o contratos, o por el mero acuerdo de voluntades. Y el último elemento, que es la causa, que toda obligación nace de un hecho que la antecede y la produce. Entonces, un corto ejemplo para, digamos, demostrar los elementos o para entender un poquitico mejor los elementos de las obligaciones es un vínculo que puede surgir entre un almacén y yo. ¿Por qué? Bueno, vamos a iniciar digamos, por el elemento de la causa. Dice, toda obligación nace de un hecho que la antecede y la produce. Eh, digamos que Almacenes Éxito es una persona natural. Es una persona jurídica, pero vamos a convertirlo en una persona natural, al igual que yo. Entonces Almacenes Éxito, un día cualquiera, me ofrece unas prendas. Me dice, llévese estas prendas de vestir. Posteriormente me dice que estas prendas las debo de pagar a cuotas quincenales o mensuales, ¿cierto? Bien, hasta ahí bien y perfecto. Ese es el ejemplo, así de sencillo y corto. De sencillo y corto. Entonces, la causa, si ubicamos el elemento, perdón, el ejemplo, en el último elemento, que es de causa, que dice que toda obligación nace de un hecho que la antecede y la produce, pues el hecho que la antecede a la obligación es que el Almacenes Éxito me llamó o me da la opción de yo adquirir o me dijo que me iba a dar unas prendas. Almacenes Éxito me dijo que me iba a dar unas prendas, y ese es un hecho, porque me las dio. ¿Ya? Entonces es un hecho. Luego me dice que estas prendas las debo de pagar. Ah, se produjo la obligación. La obligación, y nos pasamos al elemento segundo, que habla del objeto. Que es, entonces, se originó la obligación, y yo y yo me obligo
a cumplir una conducta de dar, hacer o no hacer con almacenes éxito, referente a la prenda, frente a la prenda que ellos me dieron, a las prendas de vestir que ellos me dieron, ¿cierto? Entonces me dijeron que debo de pagar de cuotas que quincenal o mensuales esa ropa. Ahí, ya hasta ahora hemos ocupado dos elementos: el elemento causa sobre las obligaciones y sobre los hechos que les anteceden a las obligaciones, y el objeto, que es la conducta de dar, hacer o no hacer, que realiza el deudor. En el ejemplo sería yo, en favor del acreedor, en favor de almacenes éxito. El elemento, digamos que, bueno, las personas que frente al elemento de los sujetos, pues son las personas que intervienen en la relación. Entonces, ¿quiénes son los intervinientes? Almacenes éxito como acreedor y yo como deudor. Frente a la relación, que es el elemento que justifica la sujeción entre el deudor y el acreedor, digamos que como se firmó un contrato en el que yo voy a pagar de cuotas quincenales o mensuales, y como evidencia de ello están en las facturas que al momento que profirieron al darme las prendas de vestir, estamos relacionados o estamos sujetos a almacenes éxitos y yo por mandato legal, ¿ya? Por materia de contratos establecidas en nuestro Código Civil. Y allí concluimos los elementos de las obligaciones aplicados a un corto y sencillo ejemplo. Frente a las características de las obligaciones, no son nada más que jurídicas, porque se trata de prestaciones de conducta que producen un efecto jurídico, que en caso de que se incumpla la obligación, se puede hacer cumplir coactivamente acudiendo ante la Administración de Justicia. Es patrimonial porque la conducta, ese comportamiento de dar, hacer o no hacer en favor del acreedor, es versa plenamente sobre materia económica, ¿ok? Y es personal, pues por las personas que intervienen en ese vínculo jurídico, que pueden ser dos o más intervinientes en la relación de la obligación. Decimos que la obligación se distingue del deber, los deberes jurídicos, de esos deberes que están contemplados en la Constitución política, porque los deberes no se exigen coactivamente como pasa con las obligaciones. Un ejemplo de un deber que como ciudadanos colombianos tenemos es el de pagar impuestos para contribuir a la nación, a los gastos de la nación o a la inversión de la nación y más. Es un deber, pero muchos no cumplimos con ese deber y nadie nos los exige coactivamente o por la fuerza, porque no es una obligación. Ya no es una obligación que tenemos nosotros con el Estado hasta el momento de pagar impuestos. Es un deber, sí, pero como no se exige por la fuerza, pues digamos que su quebrante jurídico, digamos que su quebrante surge un efecto jurídico, pero no se exige coactivamente que nosotros paguemos impuestos. Por tanto, la obligación se diferencia del deber en ello, que mientras el deber, digamos, el deber no se exige coactivamente, la obligación sí, y versa plenamente sobre materia económica, las obligaciones.